Ok, muy bien. Bien, voy a escuchar a don Francisco Rivera y a don Héctor Guillén. Porque don Tito nos está hablando aquí del compromiso de la disciplina en este Congreso Nacional de la República. Y yo creo que tiene que ver también con la pregunta anterior. ¿Qué compromiso hay de sacrificarse políticamente? Porque a ningún partido en el gobierno le gusta sacrificios políticos, porque entonces dicen no ganamos la próxima elección. Pero aquí estamos entre la vida y la muerte. O persiste o perdura el Estado de Honduras, o hacemos un sacrificio con los partidos políticos. Aquí es de sobrevivencia para el Estado de Honduras. O nos convertimos en un Estado fracasado, sacrificando un poco lo político. Hay posibilidades de una vez allá a partir del próximo año para no contratar a nadie más en el gobierno central porque no hay pisto para pagarles. Renato, ya la hemos vivido el 2011. Usted mismo lo acaba de decir, hay una presión enorme sobre el presidente, sobre varios ministros, porque no han dado el ancho para contratar a la gente. Ha habido dificultades enormes en todo el gobierno para colocar gente. Y va a seguir habiendo dificultades porque no hay recursos. Lo que en el Congreso tenemos claro, y el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, al asumir esta responsabilidad con Francisco, nos dijo clarito: quiero que haya disciplina fiscal. Todo proyecto que vayan a dictaminar tenga respaldo de finanzas si hay recursos, si no, no lo van a tocar. Y luego de eso, viendo la dificultad de generar empleo a través del Estado, del gobierno, generamos leyes importantes. La alianza público-privada trae un elemento nuevo para que toda esa inversión pública que no tiene capacidad el Estado de endeudarse y de hacerla, la haga recurso privado. Y ahí esperamos que este año, y ustedes han oído al canciller de la República y han oído al mismo presidente, de que haya unos compromisos de inversión extranjera muy importantes en inversión pública. Eso es lo que estamos motivando desde el Congreso, con leyes que vengan a generar trabajo, pero no desde el Estado. Lo tenemos claro. También creamos la ley de salario complementario en la zona rural y urbano marginal, que recursos del Congreso y recursos del Estado y los cafetaleros pusieron las mismas cantidades y generaron una inversión de mano de obra en los sectores de más alta producción de café para poder habilitar los caminos, y que históricamente la producción de café más alta de Honduras este año, a los mejores precios de hace muchos años, salga sin ninguna problemática. Eso significa que también estamos generando lo que dice don Carlos, ya no es un gasto, es inversión, porque estamos haciendo esas alianzas. Luego la otra ley de empleo temporal, eso va a permitir que el sector privado pueda contratar gente y generar el recurso en la economía de circulante, darle un empleo parcial o temporal a mucha gente, a un joven, a una ama de casa, madre soltera, o a un adulto mayor, o a un discapacitado. Esas leyes son las que van viendo que se han aprobado en el Congreso con esa visión. El gobierno no tiene capacidad de seguir empleando, entonces generemos las condiciones fuera. Y el otro elemento que hemos introducido y que ya se consiguió, don Carlos Borjas ha conseguido ese apoyo, iniciamos en una visita del Congreso de esta comisión en México, es un programa del Banco Interamericano que es presupuesto por resultados. Vamos a empezar a partir del próximo año a medir, y ya tenemos algunos parámetros que le pedimos a las instituciones. Queremos medirla, que el recurso que se les da, ¿qué resultados nos dan? Correcto. La mortalidad materno-infantil está en X porcentaje, con el recurso que tiene, ¿cuánto lo va a bajar en el próximo año? O en este año, y cómo lo va a ir bajando, lo que decía don Mauricio, en 10 años. ¿Cómo vamos a lograr las metas del milenio si no ponemos resultados? Este es un programa que ya se empezó, que ya este año en enero espero que inicie una capacitación en finanzas en plan y en el Congreso. Vamos a empezar a mejorar la administración presupuestaria, pero por resultados, a medir la eficiencia de cada secretaría. Entonces, yo creo que la oferta de don Mauricio de hacer ese presupuesto a 10 años es extraordinaria. Yo creo que vale la pena retomarla y llevarla a los niveles que sean necesarios,
porque sí tenemos que tomar medidas. No podemos seguirnos endeudando. Yo creo que el partido de gobierno ya ha hecho un enorme sacrificio. Que lo vamos a seguir haciendo, lo tenemos que seguir haciendo, porque no hay de dónde sacar. Lo que tenemos que estimular a aquellas empresas del Estado que también estaban abandonadas. Hondutel es una empresa que podría dar más, con alianza público-privada, puede generar empleo enormemente y va a ser para nuestra gente, Dios quiera. Entonces, definitivamente lo importante es generar inversión y que esa inversión genere el empleo, no necesariamente empleomanía sin que se convierta a gasto. Pero yo creo que debe ser coherente esta posición que nos maneja don Héctor Guillén como presidente de la Comisión de Presupuesto 1 del Congreso, con la actitud que deben asumir todos los otros diputados. Porque aquí lo que hemos estado viendo y escuchando en las últimas semanas es una presión hacia el Ejecutivo para que despida ministros que no complacen a los diputados para emplear activistas del partido. Yo creo que debe haber coherencia, porque si no, seguimos en la misma. Tal vez ahí el problema ha sido que contratan a los activistas, pero no de los diputados recomendados por los diputados. Entonces, ahí le están faltando. Es peor todavía. Entonces, ahí es donde... Contratan a los amigos de ellos. Bueno, Francisco le puede que tiene una presión muy grande en Olancho. Mire, bueno, pero aquí el presidente debe poner orden, porque si están contratando activistas, los ministros y los diputados se enojan porque no contrastan los activistas que trabajaron con los diputados, igual pues el problema sigue siendo el mismo, histórico, los mismos resabios. Mire Renato y Tito, que es un compañero de lucha extraordinario en ese Congreso, para igual que el viceministro y don Mauricio. En realidad, nosotros ya estamos en veda todo este año. O sea, si es que para nosotros no es nada... Pero aumenta la presión, para está nosotros, aumentando la presión. No es nada nuevo que hablemos de veda si nosotros no hemos nombrado a nadie. En realidad, si usted va a mi departamento y me acompaña un día que yo estoy en mi departamento, son 500 personas que yo tengo que atender en mi departamento por presiones de empleo, por ayudas y por lo que usted quiera. Entonces nosotros no hemos tenido, y no es que el presidente de la República no quiera, si el presidente es un hombre de partido y un hombre que ama su partido, pero obviamente ama su país también, igual que el presidente del Congreso. Entonces nosotros estamos sumamente preocupados, pero yo creo que aquí es cuestión de dos cosas fundamentales. La creatividad, la iniciativa de los funcionarios del gobierno. Si nosotros reducimos esos 11.000 millones en exoneraciones, como dice Mauricio, yo creo que es un punto de partida muy importante. 11.000 millones, se puede imaginar lo que puede significar para un país. Más 10.000 millones en defraudación fiscal. O sea, aquí yo creo que los recursos los tenemos en el país, pero tenemos que ser muy objetivos en la recaudación de los tributos hondureños. Yo no estoy hablando de la ley, nada, sino que simplemente crear medidas orientadas a evitar la defraudación fiscal. Eso nos viene a resolver muchísimos problemas. Y aquí la iniciativa del Congreso ha sido extraordinaria también. Lo que decía Tito, las alianzas público-privadas, el empleo por hora. Eso, yo prefiero 500, emplear, un funcionario puede ganar 400, 300 a 500.000 empiras. Si esos 300.000 empiras que yo le voy a dar como Estado a una persona, a un empleado, prefiero dárselo a una microempresa. Esa microempresa puede generar 2 y 3 nuevos empleados. Son más productivos y le genera, es una inversión para el país. En vez de utilizar 400.000 empiras, que realmente puede ser una actividad poco productiva, descartando, sacando a los médicos, obviamente, las enfermeras, los policías, que es otro recurso que el Estado definitivamente lo necesita. Pero yo prefiero apoyar la micro y mediana empresa. Ahí podemos convertir ya a la microempresa y a la empresa privada en un generador de empleo y no necesariamente el gobierno. Miren, permítanme ir a una pausa comercial y luego me voy a concentrar por unos minutos e interactuar también con ustedes aquí en este lado de don Mauricio y del viceministro don Carlos Borjas Castejón, porque han quedado algunas aristas sueltas. Nos estamos volviendo a endeudar, ¿verdad? Estamos volviendo a hacer crecer la deuda externa. Si seguimos a este ritmo, porque aquí no se produce la riqueza
y por lo tanto no hay suficiente capacidad de recaudación para financiar nuestros presupuestos, a este ritmo, en unos cuantos años, calcula Mauricio Díaz, nos van a declarar país altamente endeudado. Y venimos saliendo de esa categoría después de la condonación de la deuda. Pero nos estamos volviendo a endeudar porque lamentablemente no tenemos recursos de adentro para financiar el presupuesto, para hacer inversión pública, para hacer esto, para hacer lo otro. Si seguimos así, un cálculo de Mauricio Díaz Burdet, ¿en cuánto tiempo volveremos a ser un país pobre altamente endeudado? Lamentablemente desde el 2008 tenemos la categoría, aunque no ha sido planteada de manera tan pública, pero ahora ya no hay manera de esconderlo y ya somos ese país altamente endeudado, sin ventanas posibles de condonación de deuda a los que ya habíamos tenido antes. No nos la condonaron hace poco. Ya no hay ninguna. Teníamos el 2005 teníamos 5.000 millones de lempiras en deuda interna. Al cerrar el 31 de diciembre del año 2009 teníamos 25.000 millones de deuda interna, crecimos 5 veces. Realmente en el gobierno del presidente Maduro se condonó la deuda y dejamos de ser un país altamente endeudado. Ahora, 6 años después, otra vez ya tenemos esa otra categoría, pero no crean que solamente porque tengamos esa categoría están los organismos internacionales dispuestos a condonarnos la deuda. Ahora hay que apretarnos la faja y empezar a ver cómo pagamos todos esos compromisos. Pero no lo entiendo. Hace poquito nos condonan la deuda. Y ahora me está diciendo don Mauricio, me está diciendo el viceministro don Carlos Borjas, que ya somos de nuevo un país altamente endeudado. Y sabe que la primera persona que internacionalmente lo reconoció y que tiene mucho peso aquí fue el ex embajador Charles Ford. Él, antes de irse de Honduras, dijo: Honduras entró ya a la etapa de un severo endeudamiento. Ahí incluye la deuda interna, obviamente, sí, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. ¿No les parece que es una tragedia? Y no quiero ser pesimista, sino crear conciencia de que debemos actuar y hacer los correctivos y disciplinarnos. Venimos saliendo de la deuda externa. Mire usted qué tragedia, y se los digo por qué. Nos dijeron: toleren este ajuste fiscal, toleren